Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el rincón donde desentrañamos los secretos más jugosos, los chismes más candentes y las historias más apasionantes que nos regala la televisión otomana. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí de nuevo. Hoy prepárense para un auténtico bombazo, una explosión de intrigas y revelaciones que dejará a más de uno con la boca abierta. Y es que, como ya habrán adivinado por el título, nos adentraremos en un drama que está sacudiendo los cimientos del paraíso, un paraíso que parecía inquebrantable, pero que ahora se ve amenazado por una figura inesperada, la madre de Kerem. Sí, han oído bien. ¿Qué está pasando entre la madre de Kerem y Hande? ¿Por qué hay rumores de una supuesta guerra? ¿Y qué consecuencias podría tener todo esto para la relación entre nuestros amadísimos protagonistas? Si están tan ansiosos como yo por descubrir todos los detalles de este escándalo, quédense hasta el final del vídeo, porque les prometo que no se van a arrepentir. Pero antes de sumergirnos de lleno en el meollo del asunto, quiero recordarles, como siempre, que si aún no están suscritos a nuestro canal, no pierdan ni un segundo más. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones y síganme en todas mis redes sociales, donde encontrarán contenido exclusivo y adelantos de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, vamos al grano. El mundo de las series turcas está lleno de parejas icónicas, romances de ensueño y, por supuesto, dramas familiares que a veces superan la ficción. Y cuando hablamos de dramas familiares, no podemos evitar mencionar la influencia, a menudo crucial, de las madres en las vidas de nuestros protagonistas. Hoy analizaremos varios casos en los que las madres han jugado un papel fundamental, ya sea para bien o para mal, en el desarrollo de las tramas y en las relaciones amorosas que tanto nos apasionan. Profundizaremos en el arquetipo de la madre turca, un personaje complejo que puede ser a la vez fuente de amor incondicional y de intrigas insospechadas. Empecemos hablando de Sen Kalkapm, la serie que catapultó a la fama mundial a Hande Erçel y Kerem Bürsin. En esta historia, la relación entre Eda YLDZ y Serkan Bolat está llena de obstáculos, muchos de ellos provocados por las diferencias sociales y las expectativas familiares. Si bien la madre de Serkan, Aydan Bolat, no es la típica suegra malvada, sufre de agorafobia y esto la convierte en una persona bastante controladora y protectora con su hijo. Inicialmente Aydan no ve con buenos ojos la relación de Serkan con Eda, considerándola una chica de clase baja que no encaja en su mundo de riqueza y poder. Sin embargo, a medida que la serie avanza, Aydan comienza a comprender la verdadera esencia de Eda y la acepta como parte de su familia, llegando incluso a convertirse en una aliada para la pareja. Lo que es importante de resaltar aquí es que a pesar de sus reservas iniciales, el amor maternal de Aydan termina prevaleciendo y la lleva a apoyar la felicidad de su hijo, incluso si eso significa desafiar sus propias convicciones. Y es precisamente en este punto donde se desatan los rumores de la tensión entre la madre de Kerem Bürsin en la vida real y Hande Erçel. Si bien no hay confirmación oficial, algunos medios turcos han especulado sobre ciertas diferencias de opinión y roces en el pasado. Se dice que la madre de Kerem, una mujer aparentemente discreta y reservada, no siempre estuvo de acuerdo con la exposición mediática que Hande generaba, ni con ciertos aspectos de su vida personal. Estas supuestas diferencias, según los rumores, habrían provocado fricciones y un ambiente tenso durante algunos eventos familiares y sociales. El chisme está que arde. Y es que, como todos sabemos, la presión mediática a la que están sometidas las celebridades turcas es inmensa, y cada uno de sus movimientos es analizado al detalle. En este contexto, es fácil que pequeños desacuerdos se conviertan en grandes conflictos, alimentados por la sed de noticias de la prensa rosa. Pero Sen Kalkapm no es el único ejemplo de madres influyentes en las series turcas. En Kiralkask, la madre de Ömer İpliki, Neriman İpliki, es una mujer ambiciosa y manipuladora que está dispuesta a todo para asegurar el futuro de su familia. Neriman organiza un contrato de alquiler de amor para que Ömer se enamore de Defne Topal, una joven de clase humilde que necesita desesperadamente dinero para ayudar a su familia. Aunque sus intenciones pueden parecer nobles al principio, sus métodos son cuestionables y generan una gran cantidad de conflictos y malentendidos a lo largo de la serie. El personaje de Neriman representa el arquetipo de la madre controladora que intenta imponer su voluntad en la vida de sus hijos, sin importarles sus sentimientos o deseos. Su obsesión por el estatus social y el poder la lleva a tomar decisiones egoístas que ponen en peligro la felicidad de Ömer y Defne. Sin embargo, al final de la serie, Neriman se da cuenta de sus errores y busca la redención, demostrando que incluso las madres más obstinadas pueden aprender de sus equivocaciones y priorizar el bienestar de sus hijos.
Este personaje nos recuerda que en muchas ocasiones, las madres actúan impulsadas por el deseo de proteger a sus hijos, aunque sus métodos sean erróneos y causen más daño que beneficio. Otra serie que explora la complejidad de las relaciones materno-filiales es Anne. Esta conmovedora historia nos presenta a Zeynep Güneş, una joven maestra que decide rescatar a Melek, una niña de 7 años que sufre maltrato por parte de su madre y su padrastro. Zeynep se convierte en la madre adoptiva de Melek y la protege de todo peligro, construyendo un vínculo inquebrantable basado en el amor y la confianza. Anne es una serie que nos invita a reflexionar sobre el significado de la maternidad y sobre la importancia de proteger a los niños más vulnerables. La relación entre Zeynep y Melek es un ejemplo de amor incondicional y de sacrificio, demostrando que la familia no siempre está definida por la sangre, sino por los lazos emocionales que se crean a lo largo del tiempo. En esta serie, la figura materna se presenta como un símbolo de esperanza y de fortaleza, capaz de superar cualquier obstáculo para proteger a sus hijos. Anne nos recuerda que la maternidad va más allá de los lazos biológicos y se basa en el amor, el cuidado y la protección. Y hablando de fortaleza, no podemos dejar de mencionar a Asiye Kazan en Así. Esta serie, ambientada en la impresionante región de Antakya, nos cuenta la historia de amor entre Así, una joven trabajadora que lucha por mantener viva la granja familiar, y Demir Doğan, un hombre de negocios exitoso que regresa a su tierra natal para vengar la muerte de su madre. La madre de Demir, Süheyla, es una figura clave en la trama, ya que su trágica historia está directamente relacionada con los secretos del pasado de la familia Kazan. Aunque Süheyla ya no esté viva, su presencia se siente a lo largo de toda la serie, influenciando las decisiones de Demir y generando conflictos entre las dos familias. Así es una historia de amor, venganza y redención, en la que las relaciones familiares juegan un papel fundamental. La figura materna, tanto la de Süheyla como la de la abuela de Así, son ejemplos de mujeres fuertes y resilientes que luchan por proteger a sus seres queridos y por mantener viva la tradición familiar. En Así, la figura materna se convierte en un símbolo de sacrificio y de lucha por la justicia. En Erkenci-Kuş, la madre de Kan Yaman Mepkibe es un personaje bastante peculiar. Es una mujer muy tradicional y protectora con sus hijos, especialmente con Kan. Inicialmente desaprueba la relación de Kan con Sanem, porque la ve como una chica demasiado alocada y poco convencional para su hijo. Sin embargo, a medida que la serie avanza, Mepkibe comienza a comprender la verdadera esencia de Sanem y la acepta como parte de su familia. Su personaje sirve como un contraste cómico a la personalidad más relajada y aventurera de Kan, pero también refleja las tensiones entre las generaciones y las diferencias culturales. Mepkibe representa la madre turca tradicional que, a pesar de sus prejuicios iniciales, aprende a aceptar y amar a la persona que hace feliz a su hijo. Ahora, volviendo al tema central de nuestro vídeo, la supuesta guerra entre la madre de Kerem Bürsin y Hande Erçel, es importante recordar que la información que circula en los medios de comunicación a menudo está sujeta a interpretaciones y exageraciones. Es posible que haya habido diferencias de opinión o roces en el pasado, pero no hay evidencia concreta de que exista una enemistad declarada entre ambas partes. De hecho, algunas fuentes cercanas a la familia Bürsin aseguran que la madre de Kerem siempre ha respetado y apreciado a Hande como compañera de su hijo y como profesional. Sin embargo, la prensa, ávida de titulares llamativos, ha explotado al máximo cualquier rumor o insinuación que pudiera alimentar la narrativa de una guerra entre ambas mujeres. Además, es fundamental respetar la privacidad de las personas involucradas y evitar difundir rumores infundados que puedan dañar su imagen pública. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue una de las más queridas y admiradas por los fanáticos de las series turcas. Su química en la pantalla era innegable y su romance en la vida real generó una gran expectación y entusiasmo. Sin embargo, como todas las relaciones, la de Hande y Kerem llegó a su fin, y es importante respetar su decisión y evitar especulaciones innecesarias sobre los motivos de su ruptura. La presión mediática y el escrutinio público al que fueron sometidos seguramente contribuyeron a desgastar la relación, y es comprensible que ambos hayan decidido tomar caminos separados. En este contexto, es importante recordar que las relaciones personales son complejas y que involucran a muchas variables que no siempre son visibles para el público. Es fácil juzgar desde la barrera, pero solo las personas involucradas conocen la verdadera dinámica de la relación y las razones detrás de sus decisiones. Por lo tanto, es fundamental ser respetuosos y evitar caer en juicios superficiales o en la difusión de rumores infundados.
En conclusión, las madres juegan un papel fundamental en las series turcas, ya sea como figuras de apoyo y amor incondicional o como antagonistas que generan conflictos y obstáculos en la vida de los protagonistas. Sus acciones y decisiones tienen un impacto significativo en el desarrollo de las tramas y en las relaciones amorosas que tanto nos apasionan. El arquetipo de la madre turca, con su mezcla de amor, tradición y control, es un elemento clave en el éxito de muchas de estas series. Y en cuanto al supuesto drama entre la madre de Kerem Bürsin y Hande Erçel, es importante tomar la información con cautela y evitar difundir rumores infundados. Recordemos que la prensa rosa a menudo exagera y manipula la información en busca de titulares llamativos, y que es fundamental respetar la privacidad de las personas involucradas. Llegamos al final de este vídeo, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. ¡Qué locura de chismes y revelaciones! Ahora quiero saber su opinión. ¿Cuál es su madre favorita de las series turcas? ¿Creen que las madres sobreprotectoras pueden arruinar las relaciones de sus hijos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Los quiero muchísimo. Hasta la próxima, mis adorados fanáticos de las series turcas. Que tengan un día lleno de amor, drama y mucha pasión otomana.